ocasión, en estos 7 minutos de bendición, quiero darles una información importante sobre cómo orar por liberación. Es uno de los temas a lo mejor un poco más escabrosos, un tema que en ocasiones puede causar divisiones doctrinales o también confusión sobre si orar o no orar, o cómo orar, o si pudiera yo tener la capacidad o el don de orar por una persona que tenga algún problema de liberación. Yo quisiera, antes de iniciar con el tema, aclarar que definitivamente uno de los propósitos por los cuales Jesucristo ha venido es que tú y yo seamos libres y podamos ser rescatados del reino de las tinieblas para entrar al reino de los cielos, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Ese proceso para poder yo salir, para poder yo dejar todo lo que es el reino de las tinieblas en la vida de muchas personas y en la tuya y en la mía, es un proceso de liberación. Es un proceso en el cual yo voy a romper con todo lo espiritual negativo que esté en mi vida, inclusive hasta con espíritus que estén reinando sobre mi cuerpo o reinando sobre mi vida, mi casa o sobre mis proyectos. Y en el proceso de mi vida yo tengo que reconocer, aprender y sacar fuera de mi vida. La oración de liberación es algo que tiene ciertas características que debemos de incluir o debemos de conocer. Número 1, la oración de liberación no es un ministerio. En ningún pasaje bíblico me puede mostrar que en la iglesia hay un ministerio de liberación. Existen dones que después se perfeccionan, como el don de sanidad, y ese don de sanidad puede levantar su ministerio, que es algo que está operando continuamente en la vida de la persona, y entonces se le clasifica como un ministerio de sanidad. En el caso de la liberación no es así. En el caso de la liberación es una autoridad que tú y yo tenemos, que lo hacemos por medio del Espíritu Santo, y que tú y yo tenemos autoridad. Todos tenemos autoridad. Todos aquellos que reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios y lo hemos recibido Él por medio del Espíritu Santo, todos ellos tienen autoridad sobre toda hueste espiritual de maldad. Así que yo reconozco en esta ocasión que tú y yo tenemos que estar convencidos de que tenemos la autoridad para poder orar por una persona y poder orar por esa persona y declarar sanidad, declarar liberación en el nombre de Cristo Jesús. Primer paso, para ir a orar por una persona que sabemos que tiene un problema de liberación, un problema que requiere una liberación, es porque tú ya viste en la persona que hay un cuadro de cosas espirituales, de manifestaciones espirituales, de cosas que por más que haya querido luchar la persona contra esa naturaleza no ha podido, y entonces tú ya tienes algunas indicaciones de, bueno, lo único que nos queda, o yo puedo asumir, o yo puedo sentir que es definitivamente algo espiritual. Hay cosas que no hay que investigar mucho. La persona está viendo, oyendo, sintiendo cosas espirituales, así que lo más recomendable es que oremos por una liberación tanto personal como del lugar, como del ambiente donde la persona se desenvuelve, y romper con cualquier cosa del pasado espiritual o de hechicería o brujería. Yo creo que a veces es muy obvio saber que la oración que tenemos que hacer debe de ser de liberación. Primer paso, es importante que estés preparado. No quiere decir que esta preparación implique el que tengas que estar en un grado de tercer nivel de cuestiones espirituales. La primera preparación que tú debes de tener es primero reconocer que tú tienes la autoridad que Dios te ha dado. Número 2, después de reconocer esa autoridad que está en ti, reconocer que la sangre de Cristo es poderosa, cubrirte con la preciosa sangre de Cristo, cubrir tu vida, tu casa, tu familia, tus bienes, todo lo que tienes, declarar en Cristo Jesús que todo es cubierto y protegido en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando uno va a la guerra, principalmente la guerra espiritual, uno tiene que hacerse de las armas que necesitamos. Necesitamos también la fe, necesitamos convicciones de saber que somos salvos en Cristo Jesús. Todo lo que tú necesitas para poder entrar y poder estar convencido que la victoria va a ser tuya. La oración de liberación es llevar primeramente a la persona, y es muy recomendable, a que declare primeramente que Jesucristo es su Señor y Salvador. Llevarlos a una entrega a Cristo,
porque es importante que primero lo reciban en su corazón. Número 2, decirle y crearle una alta expectativa de que lo que viene por delante, el Señor va a hacer bendición tras bendición tras bendición. Y empezar a pedirle a la persona que rechace cualquier cosa que haya en su vida, que rechace con sus labios y declare que ya no acepta más todo ese tipo de manifestaciones o todo espíritu que ha estado afectando, dañando a su vida. Que ella misma haga con su voz la declaración, el rechazo, y luego nosotros seguir y aprobar esa oración, y nosotros también imponiendo manos, rechazar y echar fuera cualquier cuestión espiritual que pueda tener en su corazón. Y sobre todo bendecir, sobre todo ahora manifestar y profetizar que el tiempo que viene por delante será un tiempo de gran bendición. Las oraciones de liberación no son una vez y por todas. Siempre va a haber cosas que vamos a ir descubriendo, cosas que van a ir saliendo. Así que si hay una vida de liberación en una persona cristiana, va a ser todo el tiempo, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y nosotros tenemos la autoridad de Cristo para hacerlos libres. Que Dios te bendiga.